Reflexión sobre los ovnis. Una visión retrospectiva. Llevo unos días viendo muchos vídeos del programa Más Allá, del Dr. Jiménez del Oso. En ellos se habla de los temas clásicos del misterio, entre ellos los ovnis. Esos vídeos, en blanco y negro y formato de 4/3, tienen ni más ni menos que 45 años. La mayoría de los personajes que allí intervienen están muertos, excepto quizá JJ Benítez y Enrique de Vicente. Bueno, seguramente hay alguno más. Es impactante ver a JJ Benítez muy joven, que apenas se estaba iniciando en el mundo de la ufología, pero que ya estaba haciendo muy buenos reportajes, como por ejemplo el incidente OVNI con aparición de humanoides en la base de Talavera la Real. Benítez conversaba con Antonio Rivera, que por aquel entonces era ya un ufólogo entrado en años y de fama mundial. Y daba la sensación de que el joven Benítez recogía el testigo de la vieja generación de investigadores de la mano de Antonio Rivera bajo la escrutadora e inquietante mirada del doctor Jiménez del Oso. Así, en una sucesión en la que Heineck y Vallée pasaron el testigo a Rivera y Freixedo, estos a Benítez, y Benítez a su vez se lo pasaría a la generación ahora de mediana edad como Josep Guijarro. Incluso tenemos investigadores mucho más jóvenes, como Vicente Fuentes, especializado en círculos de las cosechas. Podemos observar que a lo largo de estas generaciones de ufólogos, las preguntas se suceden entre ellos sobre este misterioso fenómeno, y siempre son las mismas preguntas, aunque hayan pasado 50 años. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Han estado aquí desde siempre? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Son extraterrestres o son otra cosa? ¿Qué saben los gobiernos? O mejor, ¿qué nos ocultan? ¿Proceden de otros planetas o son viajeros del tiempo o otras dimensiones? ¿Por qué los humanoides son tan diversos en formas y tamaños? ¿Por qué muchas de las naves tienen construcciones inverosímiles y raras? ¿Por qué no se dirigen de forma pública y directa a los gobiernos de la Tierra? Y si vienen en secreto, ¿por qué no les importa ser observados, dado que tendrían medios para ocultarse de nosotros si quisieran? ¿Por qué no hay más fotos y vídeos claros de estas naves, dado que hoy día hay miles de millones de móviles con cámara? Esto parece algo incomprensible, ¿verdad? Estas y muchas preguntas más se han hecho los ufólogos profesionales y los aficionados recién llegados al tema como yo mismo. Y es flipante ver cómo en 50 años nada ha cambiado. Las mismas preguntas y las mismas no respuestas. No lo sabemos, lo desconocemos, no tenemos ni idea. Podemos especular, en definitiva, estas no respuestas son la prueba de que estamos ante un profundo misterio. Desde mi punto de vista, estamos ante el pilar central de todos los temas de misterio. Muchas ramificaciones misteriosas parten de aquí. Por ejemplo, visitantes de dormitorio, estudiados por Whitley Strieber en su obra Communion. Parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, abducciones, contactados, apariciones diabólicas, incubos, súcubos, gente sombra, el hombre del sombrero, egiptología, Atlántida, fenómenos telúricos, lugares de poder, viajes en el tiempo, Ouija y escritura automática. Todos estos temas están relacionados muy directamente con el fenómeno OVNI. En concreto, el tema de la gente sombra es algo que ha adquirido mucho protagonismo y entronca con los viejos cuentos sobre brujas y apariciones que vienen desde la Edad Media. La sabiduría popular nos dice cómo podemos detectar esos seres sombra. Olores desagradables repentinos, visión de sombras que no pertenecen a nadie y se mueven, objetos que se caen o rompen en habitaciones vacías o donde no se pueda demostrar la incidencia de otro causante, como por ejemplo el viento, ruidos extraños, voces claramente audibles, comida que se pudre con demasiada rapidez, presencia de insectos como hormigas, moscas y cucarachas en cantidades sorprendentes, sombras fugaces en los espejos suelen ocultarse ahí, ropa que huele mal al ser sacada del armario o ropero, objetos que se extravían sin causa aparente, manchas de humedad que no responden a cañerías rotas y en lugares donde es imposible que aparezcan, se dicen que son portales dimensionales, plantas que se secan en interiores,
aparatos eléctricos que se encienden o apagan solos o que sufren de interferencias inexplicables, luces que parpadean de modo constante. Me he detenido especialmente en el caso del agente sombra porque lo considero un tema fascinante y muy relacionado con los ovnis. La relación es que los presuntos tripulantes de los ovnis pueden aparecerse en el dormitorio de sus víctimas, adoptando múltiples formas y provocando todo tipo de fenómenos paranormales. Vemos, pues, que el gran misterio de los ovnis presenta muchas caras, es multiforme, aunque la ufología, a lo largo de 70 años, ha podido delimitar sus características a la lista de preguntas que hemos desplegado antes. Es verdad que es una lista de interrogantes sin responder y que el misterio sigue más vivo que nunca, pero el mero hecho de que exista esta lista de preguntas de alguna manera delimita el misterio y lo caracteriza, lo cual nos habilita para poder investigar. Yo no sé lo que son los ovnis, más aún, ni siquiera sé lo que no son, pero sé cómo se presentan, sé cuál es su modus operandi, sé que son reales y esto último es importantísimo. El Ejército y la Marina de los Estados Unidos, que es lo mismo que decir el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho que los ovnis son un misterio, pero un misterio real. Han sido necesarios 70 años de espera en los que escépticos sin titulación alguna, cientificistas sin formación científica, nos han estado insultando a los aficionados al misterio, que sí tenemos formación y titulación científica, para resultar que somos nosotros los que al final tenemos la razón y no ellos. Es reconfortante y gratificante ver cómo varias generaciones de estudiosos y ufólogos aficionados, de procedencias y formación muy heterogénea, aficionados todos ellos a una disciplina en la que el mundo académico y universitario ha dado la espalda, se han alzado con el triunfo y han construido un corpus de conocimiento que ahora mismo no tiene precio. Gracias a ellos sabemos lo que sabemos de los ovnis, que es bastante. Tenemos teorías, escuelas de pensamiento, teorías falsables o refutadas, decenas de miles de casos recopilados con fotos, vídeos, descripciones, millones de horas de audio y vídeo hablando, pensando y reflexionando sobre el tema. Se han destapado miles de fraudes, se ha aprendido a detectarlos, se han desenmascarado vividores, gente con túnica, ladrones, estafadores, etc. Y ahora los gobiernos seguro que querrán echar manos de estos datos recopilados durante décadas como hormiguitas. Yo se los cobraría bien cobrado. Hay investigadores que tienen auténticos tesoros de datos, bibliotecas enteras, recortes de prensa, cientos o miles de entrevistas in situ con los testigos de los casos. Y esos datos, sobre todo las entrevistas y las descripciones pormenorizadas, es información que no tiene precio para hacerse una idea de este fenómeno. Sabemos perfectamente que la mera acumulación de casos no es hacer ciencia, pero la acumulación de casos y su correcta clasificación y ordenación es la mitad del problema. El principio de toda investigación científica es recopilar, ordenar y clasificar datos. Para esas tareas no hace falta ir a Salamanca, simplemente aplicar el sentido común y ser disciplinado y ordenado. Y eso lo han hecho a la perfección cientos de investigadores nacionales e internacionales a lo largo de estos 70 años de historia de la ufología. Como idea para el futuro, falta la gran base de datos que acumule toda la documentación y la casuística a nivel mundial sobre este tema, pilar central del misterio. Algo me dice que el futuro de la humanidad, para bien o para mal, va a estar ligado a la resolución de este misterio. Eso no quiere decir que yo tenga conocimiento o claves de la evolución futura de los acontecimientos que giran alrededor de este fenómeno. Los que me conocen y han leído esta web dedicada a temas de misterio ya saben por dónde van los tiros de lo que pienso acerca del fenómeno ovni. Pero en este post voy a ir más allá, incluso mucho más allá, y voy a decir lo que pienso de las cosas que van a ocurrir. Acontecimientos futuros. Tengo la sospecha, lo siguiente, la certeza de que los gobiernos y otras entidades internacionales tienen la intención de monopolizar las creencias religiosas de la humanidad. Como la ONU no puede erigirse encomendador de los creyentes como cierto rey africano, van a falsear y decir medias verdades acerca de futuros descubrimientos sobre los ovnis. No solo eso, van a falsear noticias. Por ejemplo, una muy simple.
Dentro de pocos años, e incluso quizá pocos meses, asistiremos al anuncio de vida extraterrestre microscópica en Marte o en las lunas de Júpiter, especialmente en Europa. Esto en sí no es ni malo ni bueno, pero seguramente será falso, o será una verdad a medias, pero convenientemente marinada por los medios de comunicación, pondrá patas arriba la creencia religiosa de toda la humanidad. El razonamiento es muy simple. Si hay vida fuera de la Tierra, la hay en todo el universo. Si la hay en todo el universo, también hay vida inteligente en todo el universo. Esto quizá es menos inmediato, pero es muy probable si se cumple lo anterior. Si hay vida inteligente en todo el universo, pues entonces, ¿qué sentido tiene seguir una religión exclusiva de la humanidad terrestre aquí en la Tierra? ¿Por qué no dice nada la Biblia de los extraterrestres? ¿Jesucristo vino a salvarnos a nosotros? ¿O a nosotros y a los extraterrestres repartidos por toda la humanidad? Y así, la humanidad se haría cientos o miles de preguntas como las anteriores, preguntas que, como ya podéis imaginar, no tienen contestación alguna. Y si la tienen, serían muy malas noticias para la profesión de sacerdote, imán o rabino. Los ateos tomarían las riendas de la cuestión y reducirían a cenizas lo poco que quedara de todas las religiones. Y no hablemos más si el anuncio de vida microscópica en algún rincón del sistema solar se le sumara algún tipo de desclasificación / declaración sobre el fenómeno ovni al estilo de la que ha sucedido hace unos días. No tendría que ser nuevamente nada especialmente espectacular. Bastaría que 2 o 3 gobiernos importantes, China, Estados Unidos, Rusia, admitieran públicamente la existencia real del fenómeno ovni, como ya ha ocurrido, y dieran una pequeña vuelta de tuerca, afirmando que tienen restos de algún accidente ovni que lógicamente han tenido que mantener en secreto por temas de seguridad, y bla 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 bla. Esto daría una prueba material de lo anterior, y las mentes de la plebe en la Tierra no tendrían escapatoria. Se cumpliría así el Imagine No Religion de John Lennon, y los poderes que nos gobiernan tendrían libre para implantar de grado o por fuerza una especie de nueva espiritualidad dentro de la nueva normalidad. En ese sentido, acontecimientos como el de la pandemia de coronavirus han sido providenciales para que los gobiernos experimenten y hagan tests con las mentes de sus votantes para hacer pruebas de determinadas acciones a nivel mundial que nunca jamás se habían probado. Por ejemplo, todo el planeta ha de ponerse una vacuna. Esto proporciona información a los poderes mundiales sobre cómo arrojar a las masas para hacerlas bailar con la música que ellos tocan. Esto no se había hecho antes nunca jamás a nivel planetario, y la información y procedimientos que están obteniendo es oro molido para estos poderes que nos sojuzgan. Otro ejemplo más. La población mundial debe llevar siempre puesta una mascarilla, excepto cuando esté en su casa. Nuevamente, la mascarilla es lo de menos. La excusa sanitaria es lo de menos. Nadie comprueba, por ejemplo, la caducidad de esas mascarillas, por ejemplo. Lo importante es que la mascarilla, podían haber sido unos guantes o podía haber sido una careta de plástico transparente, en el fondo es un símbolo de dominación. Si yo ordeno a la población que haga una cosa, insisto, a nivel mundial, aunque esa cosa en sí tenga poca importancia, lo importante es que sea A, irracional o con pocas explicaciones, y B, obligatoria sin rechistar. Repito, si yo consigo eso, aunque tenga un éxito no completo al 100%, en el futuro voy a hacer de esa población lo que yo quiera. Me temo que con el asunto de los ovnis va a continuar un poco por esos derroteros. Se va a manipular su naturaleza. Va a dejar de ser un misterio. No en vano varios ufólogos nacionales e internacionales ya han dicho que la ufología clásica ha muerto. Se va a utilizar el asunto de los ovnis para extirpar el sentimiento religioso de la humanidad, para hacernos creer que los que nos gobiernan son los depositarios de toda la verdad y que nosotros lo mejor que podemos hacer es consumir la bazofia de información que nos dan, trabajar para ellos, pagar impuestos y obedecer sin rechistar sus absurdos experimentos sociales.
Nuestro deber moral es impedírselo renegando de ellos, desde el primero hasta el último. Finalmente, bueno, voy a dejar este tema aquí de momento, pero en el futuro va a haber bastantes más posts en esta línea.